La muerte es un hecho trascendental que pone fin a la vida y que suscita en nosotros las más grandes preguntas y reflexiones. Es aquella que nos lleva a pensarnos qué hay más allá después de la vida. En el mundo occidental estamos caracterizados por tenerle una incertidumbre grande a la muerte, por pensar que morir significa inmediatamente temor, aunque de antemano sabemos que es el único porvenir seguro y que es el único compromiso de todos. Muchísimos pensadores, filósofos, grandes personas importantes se han preguntado por lo que es la muerte y han tenido grandes aproximaciones y se han llegado a pensar y a dilucidar el significado de la muerte, incluso el temor de la muerte frente a ella y cómo esa muerte nos moviliza a vivir. Hay budistas, hay cristianos, hay judíos, hay hinduistas, hay muchas personas que tienen muchos conceptos sobre la muerte. Incluso la muerte nos moviliza en vida. La muerte, el final de la vida y es el final también de todo lo que conocemos. Es el momento en que nosotros dejamos de ser quien somos, en que la mayoría de las personas no desean finalmente morir, resultando que la idea de la muerte es algo muy malo. Sin embargo, muchas personas ven en la muerte una liberación de muchas cosas que sienten, una liberación, una vía de escape, un desahogarse de ese sufrimiento o de eso que sienten ahí. Hay muchísimas personas que se suicidan en el mundo. Hay muchísimos tipos de suicidio, pero no todos se producen de la misma forma, ni tienen las mismas características, ni tienen los mismos propósitos. Es por eso que hoy vamos a hablar de la vida, de la existencia y de la muerte. Listo, buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Muy contento pues de estar acá en un nuevo episodio, contento pues de vernos las caras nuevamente, de crear estos vínculos que son virtuales pero también son presenciales porque me acercan un poquito más a ustedes. Muy contento pues con el recorrido que llevamos, con lo que hemos logrado acá parchando en el diván. Muy contento también por verlos acá todos con esa actitud. Quiero pues en primer lugar, saludar a cada uno de ustedes que son la mesa de trabajo. Quiero darle un saludito a Jeff inicialmente, que le veo pues esa cara de alegría, que nos transmite esa felicidad, que ese rince que usas, chévere. ¿Cómo vamos, Jeff? ¿Cómo va todo? Aquí, sin hacer publicidad de marcas para el cabello, pero siempre suave y sedoso, muy bien desde París. A la medianoche fui contento para hablar sobre el tema de hoy, aprovechando la oscuridad y lo lúgubre del frío que ya se está empezando a sentir por aquí. Gracias, Jeff. Qué alegría la que nos das. Tao, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Contento de que ocurramos los cuatro, de que vuelvan todo este proceso de parchando en el diván. Muy contento, la temática de hoy muy interesante. Y bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Y Cris, contanos pues cómo va todo. Santi, ¿qué más? ¿Cómo vas? Un saludo para ti, para todos los compañeros, para Jeffer, para Tavo también. Mano, como me guste como pensativo, estoy como reflexivo con la introducción con el monólogo que acabo de dar, me deja pues como pensativo también, porque vamos a tocar un tema que es como profundo, que nos lleva pues como a ese encuentro con nosotros mismos, un tema muy existencial. Entonces, pues ya con ganas de arrancar con eso, a ver cómo nos sale. Y hermano, pues realmente sí es un tema existencial, pues todos nos preguntamos qué pasa con la muerte, ¿cierto? Y todos también vemos que hay mil y muchas más maneras de morir, que la muerte es un compromiso de todos, que quizás nos preparamos toda la vida para morir, que nos llevamos y nada pasa, ¿cierto? Pero también vemos que hay muertes que se autoinfringen y hay también suicidios. Y eso es lo que nos trae también a hablar y que lo que nos hace preguntarnos el día de hoy, porque es un tema de muerte, es un tema de existencia, pero también es un tema de suicidios. Quizás, hermano, algo muy complejo que está pasando en el mundo y en Colombia, que por eso nos preguntamos. Pero antes pues, de iniciar con el tema del suicidio, yo quería pues hablarles un poquito de la muerte, porque también me llamó mucho la atención lo que, lo que mencioné en el monólogo y es ese tema de la muerte, ¿cierto?
La muerte, originalmente la definición de la palabra muerte, la etimología de la palabra viene del latín, que significa mors, mortis, y que está asociado al verbo morir, que señala pues el acto de morir. Entonces, la muerte nos lleva a eso. Hay diferentes pues raíces y diferentes formas en las que se llama la muerte en otro lugar, pero la muerte traduce eso y se asemeja y se va a una época en la mitología donde hablábamos de los romanos y en la mitología griega especialmente donde hablábamos del dios Mors, donde hablamos y existen relatos mitológicos donde nos habla que había un dios de la muerte y que se le conocía como Tánatos, ¿cierto? Un dios pues que movilizaba muchísimas cosas y que llevaba a las personas que eran creyentes en la antigua Grecia, que creían en muchos dioses y que había un dios especialmente para la muerte, ¿cierto, Jeff? Claro, Santi, ese dios se llamaba Thanatos, era hijo de Hades, el rey del inframundo. Casualmente era hijo de la noche, porque precisamente hay como una asociación muy interesante entre la muerte y la oscuridad, ¿no? El Precisamente por negro. eso, de lo negro y lo oscuro. Ujú. También era hermano de Himnos, que era la diosa del sueño, que también es una pequeña forma de morir, ¿no? Entonces, el Tánato representaba la forma en la que persona, o el acto de la muerte, y él era el encargado pues de dar ese espacio, ¿no? Y es muy curioso porque en muchas culturas existe la figura de la muerte que te busca, que te da tu momento, pero en ese momento Thanatos era el que te llevaba a la muerte. Y ya sabíamos que había pues un proceso para llegar al inframundo y todo esto, pero él era la representación de lo primitivo y lo inconsciente que se relaciona con el vacío, con la nada, la oscuridad y la noche. Casualmente vemos pues que ya Jeff nos trae pues unos conceptos importantes y es algo también que va en la conciencia mucho, en la conciencia occidental, aunque también en otros países existe esa misma conciencia. Cuando hablamos de la muerte, nos imaginamos una calavera que tiene una túnica y que tiene una voz y que se los lleva a todos, ¿cierto? En la mitología, pues Jeff nos hablaba y les contaba yo también que había un Dios especialmente de la muerte, que era quien decidía sobre la muerte y la vida de las personas. También en la Biblia nos hablan de la muerte. No nos muestran pues una persona como tal, pero sí nos hablan, por ejemplo, del barquero. Es quien decide pues llevar las almas de un lugar a otro y es el que corta pues como los lazos entre la vida y la muerte. Y hay fenómenos muy parecidos y si seguimos hablando pues de las diferentes interpretaciones hasta, hasta mayas, mitológicas, indígenas, vamos a tener muchas cosas particulares, pero también vamos a tener muchas cosas en común y es que siempre hay una pregunta sobre la muerte, ¿cierto? Casualmente, eh, hay personas que apresuran su muerte, ¿cierto? Y llevan a cabo pues lo que es el suicidio. Hoy vamos a hablar un poquito del suicidio y para ello pues sabemos que el suicidio es cualquier acto u omisión en el cual se realiza para dejar de existir, de decir, de quitarse la vida, ¿cierto? Es aquella situación donde la persona por una acción o omisión de acciona y decide quitarse la vida. ¿Para qué? Para dejar de sufrir, para tomar una decisión, para poder, pues, hacer sus situaciones, para liberarse del sufrimiento, para esto, ¿cierto? Entonces, el suicidio particularmente es esto, es hacer cualquier cosa, ya sea autoinfringida, ya sea por dejarla de hacer también, porque hay suicidios por omisión y hay diferentes tipos de suicidios, pero sí me gustaría pues que Cristian nos ayudara un poquito ahí con la parte clínica frente al suicidio, porque casualmente uno escucha en el común denominador y es cuando hablan de ideación suicida o de gesto suicida o cuando alguien se corta o ya se va a matar. No, este se va a matar. O por ejemplo, la vez pasada hablábamos del peso del elefante en la depresión y nos aproximamos a algo y es que no todo el deprimido se suicida, ni todo el que se suicidó tuvo que estar deprimido, ¿cierto? Entonces sí quería que Cristian nos aproximara un poquito ahí para que empezáramos a entrar en materia con el suicidio.
Santi, sí, pues vea, cuando nosotros estábamos en la universidad nos tocó fue estudiar el DSM-4, ¿cierto? Pero pues eso ya ha ido también como evolucionando y ahorita nos encontramos con otro libro que es el DSM-5, la CIE-10 también, y nos empiezan a hablar de que hay un trastorno del comportamiento suicida. Ese trastorno empieza a tener, pues, como nos dan como unos criterios o algo que como siempre lo hemos visto también acá en los diferentes podcasts, y es que vamos como chuleando cuando las personas cumplen o no los criterios relacionados con esta parte, pues, específicamente del trastorno de comportamiento suicida. Entonces, sí, Santi, vemos que hay como unas especificaciones, nos empiezan a narrar pues como diferentes características diagnósticas que empezamos a ver. Una de las más importantes es lo que está relacionado con algo que nosotros conocemos como ideación suicida, que es cuando existe un pensamiento recurrente en la persona acompañado de un plan que busca atentar contra la vida. Entonces, no solamente está el tema de la ideación, sino que también uno de los criterios más importantes o que más nos resaltan a la hora de empezar a evaluar este trastorno es cuando hay como una especie de conducta autolesiva que lo que busca es empezar, pues, o que está muy relacionada como con esa parte del suicidio. Entonces ahí también nos dicen que debemos empezar a hacer como una diferenciación con otros trastornos que se relacionan, que nos ponemos a mirar y hablar. Yo no soy mucho de los trastornos y de empezar a etiquetar como tanto, pero pues sí hay unos comportamientos ahí que se pueden asemejar. Por ejemplo, la tricotilomanía, se me lengua la traba, que es el trastorno de arrancarse el pelo. Entonces, ya sea el cuero cabelludo o el vellos pues, faciales, en las piernas. Sí, también la autolesión estereotipada, que es la que busca pues pues, donde vemos que las personas se infligen daño golpeándose la cabeza. Eh, También el trastorno de escoriación, que es básicamente el dañarse la piel. El empezar pues como a rasguñarse o sí, a infligir daño hacia la piel. Y nos muestran pues que existen como estos trastornos que también se pueden llegar a confundir con un trastorno relacionado pues del comportamiento suicida, pero es cuando nos hacemos las preguntas, ¿por qué no todos los que se suicidan se hacen daño primero o se hacen lesiones previas o ocurre pues como todo este entramado que la psiquiatría y la medicina han empezado pues a estudiar relacionado con lo del suicidio? Y más que usted ahorita nos mencionaba pues que había muy poquita investigación también, Santi. Santi está silenciado. Qué pena. Que esto tiene un cosito acá. Cuando se me hunde, se silencia ya. Bueno, te les decía pues en silencio, que estaba silenciado, que el suicidio es una de las situaciones, llamémoslo problemáticas, decisiones, ¿cierto? Hablamos pues de una situación porque somos objetivos y es una situación en la cual a nivel investigativo no hay una tendencia grande a investigarla y digamos que la confiabilidad de la investigación del suicidio no es tan grande porque el sujeto de intervención o de análisis en el suicidio es una persona pues que lleva un suicidio consumado y no hay forma pues de aplicarle una encuesta, una investigación, un análisis, ¿cierto? Nos aproximamos de acuerdo pues al relato de otras personas, a la escena donde dejó eso, a cómo fue la situación, pero digamos que a nivel de confiabilidad no hay una forma de investigar más allá y hay muchos vacíos, hay muchísimos vacíos en el tema del suicidio. Incluso pues lo que nos decía Cristian nos habla de las situaciones y que hay particularmente antes del suicidio, como son la ideación suicida, como es un riesgo suicida, como, bueno, muchos términos que han surgido en la psicología actualmente, pero no nos aproximan realmente a lo que es un suicidio. Sin embargo, hay teóricos que se han llegado pues a hablar un poquito más de lo que es el suicidio. Tao, por ejemplo, hablábamos en estos días con Tao y él nos contaba algo sobre unas cifras que él tenía pues como algo ahí, una investigación. Me gustaría que lo trajera a colación antes de continuar. Bueno, no tanto era como las citas, sino como un estudio, una investigación que se hizo en Cuba, donde hablaban pues, acerca de los episodios
o de los suicidios pues, que se relacionaban en la isla en los últimos años. Y pues ellos hablaban de diferentes cosas, ¿sí? Pero entonces también es importante que tengamos en cuenta que ellos hablan de que hacen como una diferenciación en cuanto al suicidio, ¿sí? Ellos hablaban básicamente de si eran violentos o no violentos, o los tipificaban básicamente en dos partes, ¿sí? Que eran activos y pasivos, ¿sí? Entonces, entendamos activos los que son suicidios tipo precipitación, que se lanzan pues al vacío, ahorcamiento, disparo. Estos cuentan como suicidios activos, y pasivos cuentan más la especie como el envenenamiento, la utilización de psicotrópicos para suicidarse, o la inhalación de gases, ¿sí? Esos son, o el uso incluso de hasta líquidos y detergentes para el suicidio. Entonces, eso los catalogan o los tipificaban como activos. Pero incluso si buscamos en más literaturas, pues incluso hay otro tipo de tipificaciones, e incluso mucho más amplio, pero volvemos a lo mismo y radicamos en el mismo punto de que lo que decía Santiago, el objeto de estudio no está, entonces a veces es difícil tener algo concreto y una investigación más exacta acerca de este tema. Y bueno, Entonces, y si no hay investigación frente a por qué sucede, nos quedamos cortos en la intervención, porque si usted no sabe por qué las personas se están suicidando y qué es lo que las lleva a una persona a hacer algo así de esta forma, usted se puede aproximar. Y uno se puede aproximar y quizás hoy lo que vamos a hacer es un poquito ese ejercicio, pero es un sí. ejercicio crítico y es un ejercicio realista. Pero si está mal desde la investigación muchas cosas, ¿cómo vamos a estar en la práctica y en el tema de la prevención, cierto? Y eso lo demuestra, por ejemplo, y ahorita me apoya Cristian con algo, y es el tema de que, por ejemplo, en la revista Semana salió un artículo que decía que los suicidios en Colombia llegaron a un punto más alto en una década. Entonces, el DANE, que es el departamento que nos dice a nosotros todo el tema de cifras, nos dijo que los suicidios en Colombia tuvieron un incremento del 9% con respecto al periodo de enero y abril desde 2020, una cifra y algo que se venía midiendo desde el 2014 y hasta el 2020. Falta todo lo que pasó en pandemia y todo lo que llevamos de pospandemia, que si vemos los clasificados locales, vemos que hay periódicos amarillistas que nos dicen a nosotros, se colgó, se suicidó, se ahorcó, se esto, ¿cierto? Porque digamos que el estudio grado lo llevamos hasta el 2020 y nos hemos dado cuenta que en Colombia incrementó el 9% y que estamos en el punto más alto. O sea, la gente acá en Colombia nos está matando. ¿O no, Incluso, Cris? Señor. perdón, incluso leía también un artículo de antier, de este fin de semana, de la Crónica del Quindío exactamente, de que ya están por encima de los 20-25 casos de suicidio en el departamento. El domingo se Lo que va del suicidó año. en lo que va del año, y incluso fue un pelado de un pueblo cercano a la ciudad, a Armenia, que se suicidan. Entonces estaban hablando de estas situaciones. Y lo que más me llamó la atención de esto fue que existe un porcentaje no muy alto, pero llamativo, por así decirlo, de alrededor del 10-15%, más o menos. No estoy muy empapado en este momento, se me escapa la cifra exacta, pero de estos casos hay varios que son menores de edad. Incluso un caso exactamente que es de un pelado de 13 años, si no estoy, sin mal no estoy. Montenegro. Exacto. Sí, Santi, y eso que dice Tavo, pues también hay cifras de la OMS que lo avalan y que nos ponen como a pensar un poquito. Por ejemplo, en el 2019, el suicidio fue la cuarta causa de muerte más común en personas entre los 15 y 29 años. Entonces, pues nos muestra que los jóvenes ahorita son los que adolescentes y jóvenes los que se están suicidando principalmente, y nos confronta porque antes pensábamos que la mayoría de gente que se suicidaba era personas pues como mayores
o incluso pues hasta hubo una época en la que eran muchos adultos mayores los que estaban cometiendo suicidios, pero hoy en día vemos que cada vez más jóvenes están incurriendo en esta práctica. Entonces, pues es bastante complejo el panorama y si nos ponemos a mirar cifras vamos a encontrar un montonazo que nos van a mostrar cómo esto se está convirtiendo en un problema de salud pública y pues llama mucho la atención que hasta el año 2014 fue que la OMS lo puso como el suicidio como un problema de salud pública, o sea que le dio como tal ese sentido y que de ahí para acá es que se empezaron pues como a hablar más sobre el tema y a tomar pues como mayores medidas para tratar de prevenir esto. Pero Y es pues verdad, ahí, señor. perdón, yo hago una intervención ahí en cuanto a lo que dice la OMS en cuanto al suicidio. También me parece un poco ilógico y no sé a ustedes qué les parece este dato, pero estaba leyendo y revisando acerca de la OMS del suicidio, cuando hablan un poco de la prevención. Me parece ilógico y es restricción del acceso a medios frecuentes utilizados para el suicidio. O sea, esa es una de lo que hace la OMS, es una de los signos de cómo prevenir el En suicidio. materia de prevención, no. Sí, entonces yo tengo, Muy o sea, desfasados. definitivamente, porque entonces sí, que escondan los medicamentos, escondan Dejemos de vender cuerdas. exacto, entonces el detergente Vendan también. los zapatos sin cordones. Sí, entonces eso quiere Quitemos decir todos un los poco. puentes de la ciudad. O sea, no pueden vender máquinas de Démosle, afeitar ni démosle. cuchillas de afeitar. No edifiquemos más de 4 pisos porque ya después del quinto ya hay riesgo de que pase algo. Tumben los puentes, tumben los puentes. Entonces eso refuerza un poquito lo que decía Cristian, que lo llamativo de la situación es que la Pero, OMS lo pone desde el 2014. ¿Sí? Entonces también miremos que la OMS pues tampoco está muy clara en esto. no, y si no está clara la OMS, ¿qué va a hacer las personas del común también, cierto? Ujú. Que es pues, como la entidad pues, que nos dice un poquito de cosas ahí. Y hay algo que me Papi, llama mucho la atención ahí, ya te doy el paso, Cris. Y es la parte en la que vivimos nosotros de todos los mitos que hay frente al suicidio, porque yo he visto suicidarse en personas cercanas a mí. Y por ejemplo, una de las cosas es que lo que les decía ahora, acá todo el deprimido, este se va a matar. Este lo dejó la novia, este se va a matar. Este tiene problemas económicos, este se va a matar. Y los casos que me han tocado cercanos a mí, se los digo con una mano en el corazón, son personas que económicamente estaban bien, que superaban el rango de edad de la adolescencia, tampoco pues eran adultos mayores, y personas pues que no estaban deprimidas o no se veían deprimidas pues y no manifestaban eso, personas muy sociales y personas que al momento de morir hasta dejaron videos y por ejemplo no se les vio sufriendo. Entonces, o sea, a nivel, yo creo que cultural y a nivel de estos mitos, yo creo que sí hay que desmitificar un poquito esto frente al suicidio. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso lo que usted decía, por ejemplo, es uno de los mitos que yo leía acerca en la OPS, en la página de la OPS, y decían ellos que las personas que han estado cerca o han tenido algún pariente o alguien cercano que se ha suicidado, esa persona también corre el riesgo de suicidarse. Eso es totalmente falso. ¿Sí? Al suicidio se pega pues. Sí, eso es como una venerea. Entonces, sí, o sea, hasta este punto puede llegar la humanidad de decir que si usted está cerca de una persona que se suicida, también corre riesgo, ¿sí? Entonces, o sea, a veces intentamos clarificar, esclarecer, pero terminamos enredando mucho más la gente, o sea, realmente hay situaciones aisladas o hay casos específicos donde esto puede suceder, sí, pero pues no es que sea un porcentaje muy alto, que sea que realmente a todo el mundo le va a pasar. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto de los mitos, yo que les decía, en la OPS nombran, tengo por acá una lista como de seis, siete mitos que ellos tienen. Y los he escuchado, no sé si ustedes los han escuchado, les voy a leer algunos y ustedes me dicen si lo han escuchado en algún momento. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, Falso completamente. pero lo han escuchado, que Mira, alguien lo dice. qué Sí, sí, sí. desparche, lo va a suicidar. No Sí. es nada más que decirlo. La Y es mayoría, muy común. la mayoría de los suicidios suceden repentinamente y sin advertencia previa.
Eso es también totalmente falso porque muchas personas lo dan en su comportamiento o en su forma o en su Lo pensamiento. premeditan. Hay suicidios Premeditado. Premeditado. hay suicidios de esa forma, donde las personas llegan y cuadran todo, dejan cartas, dejan notas, dejan hasta las escrituras firmadas y todo el testamento, dejan videos. Quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Aquí hay dos errores en este mito que yo creo que es muy La claro porque reacción. uno, el que se suicida, pues yo no creo que lo pueda repetir. Ya no lo puedo repetir. El primero que todo. Y Obviamente por eso segundo, no dejará de serlo. entonces aquí mezclan dos cosas. Uno, el acto como tal y el otro, el intento. ¿Sí? Entonces hay que separar esas dos partes primero que todo. ¿Sí? Entonces, cuando una persona ha intentado suicidarse, pues obviamente no puede que no lo repita nunca más en su vida. ¿Sí? Entonces, esos tres son algunos de los que les digo y son como 7 de los que ellos nombran. Pero, Por ejemplo, uno que uno escucha mucho, es que ese es muy huevón, tomó el camino fácil. Ese- Ese es un mito que uno escucha mucho sí, en la jerga común. Por el contrario, tendría muchos más huevos porque la gente no se atreve a hacerlo. Sí, nosotros somos suicidas cobardes que no, frustrados. Pero es que eso No, fue el pero instinto de autoconservación, es natural de nosotros. pero es Esa que persona rompe con ese instinto. pero entonces hay que ver en su entorno psicosocial qué es lo que estaba pasando para que pueda prevalecer o que ese instinto de supervivencia, de autoconservación se destruya, ¿sí? Es ahí usted nombra algo muy importante y la pregunta es entonces ¿por qué la gente se suicida? Porque voy a hablar de un mito también que hay, es que se suicida porque tenía muchas deudas y por plata. Y no, y muchas personas que están mal económicamente, que tienen deudas, incluso que no tienen un peso, viven sin un peso feliz en la calle, pues hasta pidiendo monedas o como habitantes de calle. Entonces los problemas económicos y estamos viendo hoy en día en el contexto en el que estamos en Colombia y con lo que yo le muestro que muchas acciones gubernamentales son, no, es que miremos la forma de dar empleo porque la gente se está matando porque no tiene trabajo y nos damos cuenta que esto es un mito y que hay otras formas y que hay otras causas por qué la gente se suicida. Entonces les dejo la pregunta abierta, ¿por qué la gente se suicida? Es que es muy difícil y usted tocaba una parte muy clara ahí que era lo de lo gubernamental. Y si revisamos el Ministerio de Protección Social, cuando hablan del suicidio y dicen los signos de alarma, a mí me parece pues realmente entonces que yo cumpliría con todos los signos de alarma. Sí, porque yo, hay algo que yo nos poco quieres hablo. compartir. Es que dice conductas poco comunicativas, aislamiento social, o sea, o sea, me estoy describiendo a Queremos, mí. Tavo, te queremos. Tavo, te queremos vivo. Sí, pero entonces esa es la cuestión. No existe una claridad y una variante única o diferente o causales exactas. Porque es que todo es una mezcla y nosotros somos seres que todos los seres humanos estamos permeados por muchas cosas, ¿sí? Entonces, hay algo en todas esas esferas de nuestra vida que no está bien y empieza a contaminar, por así decirlo, las demás y puede llevarlo uno a tomar esta decisión, ¿sí? Entonces, no podemos decir que es por falta de dinero, que es por falta de trabajo o porque es que lo dejó la novia. No, ahí toca empezar a revisar es si la persona mostró algún signo, si tenía algún trastorno, tenía alguna dificultad emocional, si todo este tipo de situaciones socialmente estaba bien por ejemplo, este muchacho que se suicidó en el colegio, si no estoy mal, él era víctima de bullying también, ¿sí? Entonces, el pelado que en un colegio en Chile, si no estoy mal, que era homosexual y se suicidó en el colegio. No me acuerdo el nombre del caso exacto, que hasta hace poco vinieron a procesar a la rectora del colegio. Pero sí me entiendo, entonces son muchos causales. ¿Sí?
Entonces, decir por qué se suicidan, ¿no? Pues como preguntarnos también por qué no, por qué los marranos no vuelan, ¿sí? Pues, No, son si no, cosas así. muchachos, vea, yo ahí me voy a poner en este momento el traje de psicólogo humanista, voy a ponerme una bata blanca, voy a sacar y voy a prender velas aquí en este momento, voy a En abrazarlos terapia. a todos ustedes, Salió el les hippie. voy a contar, les voy a contar pues, lo que pienso yo acerca de esa pregunta que plantea Santi, y es que a nosotros se nos olvida muchas veces que estamos tratando y que estamos hablando de personas, ¿cierto? Siempre yo creo que el principal problema de la medicina es que buscando ser ciencia, trata de volver como las cosas muy exactas y a veces el ser humano no se puede categorizar ni se puede llegar a caracterizar pues como de una manera causal, o sea, de decir, por esto pasa esto, como ocurre pues en la ciencia, ¿cierto? Entonces, pues nosotros tenemos que tratar de entender que el ser humano, a pesar de que nosotros somos animales evolucionados, pues tenemos unas características que no compartimos con los animales, porque es difícil ver un animal que, por ejemplo, se suicide. No he llegado a escuchar pues ejemplos de animales que hagan eso. Todos tienen un instinto de supervivencia y buscan es tratar de vivir pues hasta lo último, Fingen ¿sí? su muerte. Pero bueno, pues fingen la muerte, pero es por lo mismo, por supervivencia, ¿sí? Como Exacto. medida pues preventiva de depredadores. Pero en el caso de los seres humanos muchas veces se nos olvida esa parte espiritual, por llamarlo de alguna manera, Frank la llamaría noológica, que es lo que nos lleva pues a pensar qué hay más allá, cuáles son realmente los motivos que nosotros tenemos para vivir. Entonces, por eso es muy difícil llegar nosotros a decir es que la gente se está matando por esto, por lo otro. Yo creo que las personas cada vez se están matando más por falta precisamente de ese contacto humano, o sea, por falta de ese contacto consigo mismo, de ese conocimiento propio, del estar como dándose cuenta de las diferentes situaciones, porque siempre nos estamos alejando más hacia, más pues de lo que realmente importa. Siempre nos estamos como dejando consumir por el mundo, por la sociedad pues en la que vivimos y pocas veces nos ponemos pues como a pensar acerca de qué realmente es lo que me hace a mí bien, lo que me hace a mí feliz, lo que me hace a mí querer estar vivo, lo que me hace a mí querer sentirme bien. Porque pues nos enseñaron a alejarnos del sufrimiento, nos enseñaron a alejarnos de la tristeza, nos dicen siempre que el estar triste está mal, lo que acaba de decir Tao, que el estar solo está mal, o sea, el criterio es ese, el que se aísla entonces es porque se va a matar y muchas veces pues eso realmente no ocurre, o sea, todas las personas vemos las situaciones de manera diferente y yo creo que ese análisis debe ir muy hacia la parte personal también para tratar de entender un poquito más ese fenómeno pues que es el suicidio y lo que nos puede llegar a hacer, atentar contra nosotros mismos y a perder ese instinto de supervivencia que todos tenemos. A mí me parece interesante la visión de Christian y yo pienso que el hecho del suicidio está muy basado en la teoría del ser. Puede que suene un poquito humanista, Negro, ven, te pero abrazo. Permíteme abrazar. te abrazas de la distancia, Cristian. No, pero ahorita en serio quiero poner a colación dos temas muy interesantes que son cuáles. A mí me parece muy particular que hay una cultura que ve el suicidio como algo natural, que es la cultura oriental. Por ejemplo, los japoneses, ellos se El suicidan con harakiri. mucha naturalidad. Y siendo un acto muy tradicional, por ejemplo, de los samurai, donde ellos decían, bueno, yo voy a decidir mi muerte y deseo morir con honor y dignamente, pues prefiero morirme yo, ¿cierto? Y muchos japoneses lo hacen también, ellos no ven como esa concepción de que, uy, se murió y el miedo a la muerte y que más allá, no, bueno, pues hasta aquí llegué yo, la verdad pienso que game over y pues yo creo que ya debería morirme yo, entonces pues hasta luego y se van. O sea, ellos sí lo ven con demasiada tranquilidad de decir, ya, voy a dejar de ser, voy a dejar de estar. No le veo sentido, yo creo que ya no quiero seguir, ¿cierto? Y lo hacen. Y no necesariamente es depresión, no necesariamente es la sociedad, no necesariamente es el bullying, simplemente ellos toman una decisión. En segundo plano, pues, leyendo yo un poco de psicoanálisis y de pensamiento y retomando un poco, pues precisamente hablar de la pulsión fuerte
ahí yo lo veo desde dos puntos de vista muy interesantes, que me gustó mucho, que es de lo que leí. Uno, que la pulsión de muerte habla de disolución de las relaciones y la unión de vínculos con las demás personas. O sea, yo me diluyo de esta sociedad y me desvinculo de ustedes para yo dejar de ser, para dejar de existir, que es lo que me parece lo interesante, para estar en un estado de reposo absoluto. ¿Por qué? Porque me estoy liberando de las tensiones de la sociedad. Eso es lo que hace a veces el suicida, ¿cierto? Liberarse de todas las tensiones, de todo lo que sucede a su alrededor. Él simplemente dice, reposo, no hay más. Con eso hay un estado de tranquilidad, porque hay muchas cosas que quizás pueden estar dentro de su cabeza que lo pueden estar agobiando. Como pueden decir, puede que no esté bien o puede que esté bien, pero simplemente la persona dijo, hasta aquí llegué yo, me retiro, me desvinculo de todos ustedes y es una opinión demasiado personal, porque hay que tener en cuenta que el suicidio es algo muy, muy individual, ¿no? Entonces simplemente es un estado inorgánico de dejar de ser, ¿cierto? Porque principalmente muchas veces sabemos hacer vamos, pero las veces y el miedo de las personas a morir es el hecho de la trascendencia, otra nueva realidad. Sin embargo, si nosotros hablamos de una pulsión de muerte, nosotros tenemos conductas autodestructivas todo el tiempo. Ujú. Nosotros todo el tiempo nos estamos autocastigando y nos estamos acercando cada vez a la muerte con muchas conductas que hacemos para autodestruirnos, pero no nos queremos morir, pero sin embargo nos estamos acercando. Entonces miren que hay un hecho de autocastigarse y llevarse a la muerte lentamente, pero al fin y al cabo ya no nos queremos morir, pero nos estamos lastimando. Entonces hay que pensar muy bien entonces acerca del hecho de la muerte y el suicidio, pero al mismo tiempo como yo me estoy llevando a la muerte, porque cada quien dice, ah, yo me mato de la forma que yo quiera, unos se enamoran, otros fuman, otros beben y bueno, Hacen hay muchas podcast. razones. Hacen podcast, No, por favor, díganos, gracias. de hecho sí me pareció muy interesante lo que dice Jeff en el punto de que para otras culturas es normal, ¿sí? Desde el aspecto, por ejemplo, no nos vamos tan al oriente, pero en el Medio Oriente, pues las personas que se inmolan y estallan, ¿sí? Entonces, pues para ellos es un sacrificio que ellos hacen en pro de su religión y de su verdad y de su creencia. Y Va a son hablar ellos. mucho de los afganos por este tiempo, Tao. No, es que yo no estoy diciendo que sea un afgano, que sea un iraquí, que sea un iraní, yo estoy diciendo Y del un Medio Oriente. talibán, No, de yo un estoy, talibán. yo estoy diciendo Tao, del Medio Oriente, ¿sí? incluso, y quiero que vos, porque vos me lo decías en estos días, incluso en las ceremonias de la muerte, por ejemplo, acá en Occidente vemos que las ceremonias son de llorar, son de hacer el duelo, son tristes, son de negro, son con velas, son en un cajón, y por ejemplo en otro lugar las ceremonias de la muerte son diferentes. Mm. Una fiesta. Una Sí, es que fiesta. eso depende de la cultura, eso depende, va ligado totalmente al aspecto social y de cómo las sociedades vean y entiendan la muerte, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos al principio, lo que decía Jeff al principio de Caronte, ¿sí? Entonces, cuando morían, le ponían dos monedas de oro en los ojos para pagar el tributo a Caronte, ¿sí? Pero entonces ellos lo veían como ese paso al más allá. ¿Sí? Pero entonces en la cultura occidental existe ese apego y ese arraigo a ese aspecto de lo que decía, que era básicamente entonces si se murió hay que llorarlo, hay que sufrirlo, ¿sí? Pues eso ya es como lo vemos como sociedad. Y usted lo decía un poco haciendo alusión al álbum de la pestilencia. La muerte es un compromiso de todos, ¿sí? Entonces, es básicamente normal y para allá vamos todos. Lo que es preocupante es la manera en que las personas se están quitando la vida, ¿sí? Y ese es el punto del que estamos, de que necesitamos entender acá o esbozar un poco más acá. El suicidio es una situación
de salud pública, como lo decíamos al principio, sí, y hay que estar más pendientes. Y yo soy de los que creo, y yo creo que ya con esto voy cerrando mi participación, y es que básicamente los gobiernos o las ente, o los entes que están relacionados con la salud pública y con la salud mental realmente no están prendiendo una alarma o realmente no se están preocupando por esta situación. Porque es que el suicidio es un resultado de muchas otras cosas que hay que ponerles cuidado, ¿sí? Parte de la salud mental va ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo creo y que realmente ignoramos mucho en nuestra salud mental y no la valoramos. Entonces, yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que yo creo que no le estamos poniendo cuidado y es lo que realmente alarma y asusta del suicidio, no del acto de morir como tal, sino del proceso del suicidio como tal, es ese, que Incluso, sí, incluso Tavo, no solo eso, sino que el suicidio debemos verlo como se debe ver y tenemos que, me uno a lo que usted dice, tenemos que ampliar en el tema de investigación, en materia de prevención, en materia de acción, porque incluso hasta en la cultura tradicional vemos que el que se suicida, no, pues entonces él ya no va a llegar al cielo, él ya va a ser mal recordado, él ya va a ser mal visto, él ya, hasta la familia sufre un estigma social grandísimo del que se suicida, porque van a decir que no, es que él se suicidó, entonces es un cargo y un lastre que ustedes tienen, y de ahí para allá también se van a suicidar, entonces esté pilas con eso. Y es importante analizar eso que ustedes nos dicen, esa parte teórica y esa parte, pues, que vemos a veces de los mitos que hablan más de para mal que para bien y que no ayudan para nada, ¿cierto? Entonces, pues, agradecerles a ustedes la participación. No sé si alguien quiere agregar algo más para que vayamos terminando este episodio de hoy. Creo pues que el objetivo queda claro. Y a pesar de que se nos escapan muchísimas cosas, porque es un tema que da para analizar en esta y en muchas más vidas, ¿cierto? Pero después lo podríamos mirar más adelante. No sé si alguien más quiera decir algo en este momento, señor. Una de las cosas que yo quisiera decir es a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, si quieren, por favor, escríbanos y coméntenos eh, que tal vez podemos ayudar y ayudar un poco en el proceso de ustedes. Y si quieren participar en un caso, enviarnos algún caso para Parchando en el Diván, bien pueda, háganlo que aquí nosotros podemos también ayudar un poco en esos casos. Ya, no digo nada más, ahora sí sigan ustedes, ya no me meto del amor. Recuerden que el suicidio es un problema de salud pública, como lo dice Tavo, y me parece muy cierto. No solo nosotros como agentes de la salud mental somos los idóneos. A veces es estar con el otro, compartir, darle un momento al otro, escucharlo, conocer sus objetos, conocer todo lo que hay a su alrededor para poder entender. Entonces recuerden que también la fraternidad y la humanidad que se ha perdido tanto en los últimos años es lo que también ha hecho que sucedan tantas situaciones problemáticas y violentas y de autoafligirse y agredirse. Entonces recuerden que también nosotros nos pueden enviar sus casos, también estamos acá, nos pueden contactar en caso de alguna situación. Y, hombre, yo, como Santi dice, nos quedan muchas cosas en el tintero, pero recuerden que estos temas podemos retomarlos más adelante y es importante sus Exacto. opiniones para que más adelante construyamos un tema más sólido, con más interacción y conociéndolos a ustedes un poco más. Súper chévere eso que dice Jeffer, porque es importante pues también la retroalimentación de parte de ustedes que nos escuchan y que nos dejen pues las opiniones para nosotros más adelante volver a sacar un episodio acerca de este tema que es tan importante. Yo me quedo pues como con dos recomendaciones. Muchas personas se preguntan siempre qué hacer cuando yo tengo a alguien o conozco a alguien que de pronto tiene deseos de morirse, de suicidarse o que está depresivo, que está pues como con esto.
principal recomendación es la de siempre, como trate de escucharlo sin poner juicios de valor, pues sin juzgar a esa persona que usted está escuchando. Y la segunda, recomiéndole que busque pues un profesional, porque siempre es bueno tomarse el tiempo de hacer este proceso de autoconocimiento, de mirar qué es lo que está sucediendo con mi vida, de cómo es que yo estoy actuando y entendiendo las diferentes situaciones que están a mi alrededor. Y pues nada, Santi, yo creo que ya con eso podemos ir cerrando. Muchísimas gracias a todos pues por estar acá el día de hoy, gracias pues por ir participando, por hacer parte de Parchando en el Diván, por seguirnos también en Twitch en el Diván TV y no nada, escríbanos, coméntenos acá abajito, déjenos todos sus comentarios y estamos pues en contacto, nos vemos esta semana y buen día, listo. Chao, chao.